Feliz sábado, hermanos, qué gusto poder tener de hoy con nosotros, qué gusto que nos acompañes a través de las redes de Nuevo Tiempo Honduras. Islas de la Bella te da la bienvenida a este programa. Empecemos adorando a Dios a través de las estrofas del himno número 186. Hace años escuché, cantemos con gozo. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Luego de cantar este himno, te invito a que ahí donde estás en tu casa, inclines tu rostro. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque durante esta semana tú has estado con nosotros. Gracias porque ha llegado tu santo sábado. Te pedimos que esta adoración la recibas como una ofrenda grata desde nosotros. Te pedimos que cada cosa que hagamos en ella pueda ser bendecida por ti y que al salir de este culto podamos salir con gozo y con una bendición muy grande. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener un momento especial para todos aquellos pequeños de la casa. Así que si tú quieres escuchar el Rincón Infantil, te invito a que te acomodes porque en este momento la hermana Ana de Mairena nos va a tener el Rincón Infantil. Hola chiquitines, feliz sábado. Esta mañana tengo el privilegio de poder contarles la historia de la mensajera del Señor. Elena fue escogida por Dios y cuando tenía 17 años, Elena recibió el llamado de Dios para poder ser su mensajera en esta tierra.
El diablo estaba enojado por el privilegio que Dios le había dado a Elena, así que desde mucho antes de eso comenzó a atacarla, porque sabía que de esa forma quizás haría que Elena desistiera. Cuando Elena estaba pequeña y tenía apenas 9 años de edad, una compañera de la escuela un poco más grande que ella tiró una piedra con tanta fuerza tratando de herir a Elena que tuvo un accidente terrible en su rostro. Elena pasó mucho tiempo en cama. Los médicos no creían que Elena se pudiera salvar, y tampoco su padre, quien dudó muchas veces de que Elena pudiera recuperarse. Su madre cariñosamente se mantenía al lado de Elena para cuidarla y para buscar que Elena se recuperara. Cuando Elena comenzó a despertar y a sentirse un poco mejor, su padre dijo: debemos estar preparados para cuidar siempre de Elena, ya que Elena no podrá volver a hacer nada como los niños normales, y cuando crezca no podrá casarse como toda señorita esperaba en ese tiempo. Sin embargo, Dios tenía planes diferentes para Elena, y su madre, una mujer abnegada, también tenía la oportunidad de compartir esos planes. Cuando Elena no pudo ir más a la escuela por su enfermedad, ahora su madre se preocupaba por enseñarle en casa a Elena lo más que podía para que ella pudiera aprender. Su amorosa madre la cuidó y le enseñó, pero Dios la cuidó mucho más, porque Dios tenía planes muy especiales. Y es que Elena era una jovencita que se mantenía estudiando su Biblia y en oración constante para que Dios pudiera iluminarla y que ella pudiera tomar las decisiones correctas. Como les decía al principio, cuando Elena tenía 17 años, Dios la llamó de una forma especial. Elena tenía mucho miedo, no sabía lo que iba a suceder, pero Dios también tenía personas especiales que estaban al lado de Elena y estuvieron dispuestos a apoyarla en todo momento. Los planes para el futuro de Elena eran muy importantes para Dios, así que Elena comenzó a recibir visiones, y en cada una de esas visiones que Elena recibía, Elena conocía sucesos que iban a haber en el futuro, así como también Dios le explicaba cosas que ya habían pasado. No solamente eso, Dios se encargaba de darle a Elena algunos mensajes especiales que pudieran ayudarnos en nuestra salud ahora a nosotros y que pudieran enseñarnos cómo vivir mejor nuestra vida cristiana. Pero Dios no solamente quería que Elena recibiera los mensajes, Dios le dejó a Elena una tarea especial. Y es que Dios le pidió a Elena que se encargara de escribir todo aquello que Dios le decía que debía transmitir a las demás personas. Elena comenzó entonces con la tarea especial que Dios le había dado de escribir los libros que Dios quería que llevaran de mensaje. Elena no escribió 1 o 2 libros, de hecho escribió muchos de ellos. Pero hubo un libro que era especial. Y es que cuando Dios le dijo a Elena que escribiera ese libro especial, le habló de un libro maravilloso donde contaría toda la historia de lo que había pasado desde el momento en que el pecado había entrado y cómo había tenido que salir Satanás y sus ángeles del cielo y cómo aquella guerra había llegado a la tierra. Aquel libro también contaba los sucesos que íbamos a tener que enfrentar en el futuro para poder estar listos y preparados cuando Jesús viniera. Dios le dijo a Elena, este libro que tienes que escribir es un libro tan importante que Satanás estará buscando cómo destruirte mientras que tú lo escribes. Pero no te preocupes, Elena. Yo estoy contigo y mis ángeles estarán cuidando de ti
en todo momento mientras que tú escribes el libro. Elena dice que este libro que le tocó escribir era un libro mucho más especial e importante que el oro y la plata, mucho más valioso que él. Y saben, Elena estaba completamente segura de que lo que estaba escribiendo para Dios era correcto. ¿Por qué? Porque Elena todo el tiempo se mantenía estudiando su Biblia y todo lo que Elena escribía iba acorde a lo que la Biblia decía originalmente. De hecho, Elena ponía el siguiente ejemplo. Ella decía que cada uno de sus libros eran pequeñas lucecitas que estaban listas allí para alumbrar, pero que la Biblia era la luz mayor que llevaba todo para que nosotros pudiéramos encontrarnos con Jesús. Elena terminó de escribir ese maravilloso libro del que les acabo de hablar, y cuando terminó de escribirlo, aquel libro se llamó El conflicto de los siglos. Ese libro maravilloso tiene la historia para nosotros, que no solamente nos cuenta cómo sucedieron las cosas en el pasado, sino que nos dice cómo terminarán triunfantes cuando Jesús venga por cada uno. A lo largo de los años, todos los libros de Elena de White han sido de suma importancia para cada uno de nosotros. Nadie se imagina que aquellos libros son libros que han sido escritos casi 200 años atrás. Al contrario, cuando uno los lee, parecieran libros muy modernos, actuales y que nos sirven para nuestro aprendizaje en esta vida. Nadie se imagina que estos libros fueron dirigidos por el mismo Dios que inspiró a Elena para que pudiera escribirlos. ¿Quién se iba a imaginar que esa mujer que estaba tan lastimada de su rostro y que se mantenía tan enferma pudiera ser utilizada por Dios? La Biblia nos dice que si confiamos en Dios y creemos en sus mensajeros, entonces nosotros tendremos un futuro glorioso. Ahora, chicos, yo espero que ustedes logren comprender por qué para mí es tan importante Elena, una mensajera del Señor. Y yo espero que tú y tus padres también puedan disfrutar permitiendo que Dios nos hable por medio de ella. Que el Señor te bendiga. En este sábado te queremos invitar a que ahí donde estás en tu hogar guardes la parte que le pertenece a Dios y que puedas apartar tu diezmo y ofrenda y lo dediques a Él. Te invitamos a que también prestes atención a este video. Primero Dios. Oye, estoy tratando de prestar atención aquí. Oh. ¿Sí? Amigo, ¿cuándo debería dar ofrendas? Cada vez que veas la canasta de ofrendas. Sí, ya lo sé, pero o sea, ¿debería dar cada vez que hay un llamado en la iglesia? ¿Y qué pasa si no tengo ofrenda? ¿Estoy pecando si no doy? No. Porque es fácil determinar si soy deshonesto con Dios respecto a los diezmos, pero ¿cómo puedo estar seguro de que estoy haciendo lo correcto con mis ofrendas regulares? Amigo, cálmate un poco y escucha a Carlito. En realidad es muy fácil. Hay dos tipos de ofrendas. Bien. La primera es la ofrenda regular o sistemática. Y la segunda es la ofrenda libre esporádica ocasional, que puede entregarse en ocasiones especiales o proyectos, pero fuera de las ofrendas regulares. Ya veo. Entonces, ¿cuándo debería...? Espera, que ya llego a eso. Ahora, nuestra motivación fundamental para dar las ofrendas regulares nunca debería basarse en las necesidades de otros, ni en cualquier llamado en la iglesia, ni siquiera en los sentimientos personales o simpatías. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Nuestra motivación debe estar siempre basada en la iniciativa de Dios de bendecirnos con un ingreso o aumento, y debe darse como primicias cada vez que Dios nos da una bendición financiera, porque Él es siempre el primero en dar. Entonces damos cuando Él nos da y luego de que nos da. Exacto. Y si no recibes nada de Él y tus ingresos son 0,
¿Tus diezmos y tus ofrendas regulares serán? 0. Y tú sigues siendo considerado fiel. Por otro lado, si no devuelves el diezmo y las ofrendas regulares cada vez que tienes un ingreso, estás fallando al reconocer a Dios como el origen de la vida y de tus bendiciones. Me parece bien. Ahora todo va teniendo sentido. ¿Estás seguro? Sí, Bueno, genial. ahora deja de empujarme. Así como devuelves los diezmos y tus ofrendas regulares, sea agradecido con Dios, quien es el origen de la vida y de todas las bendiciones. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Durante toda esta semana estuvimos leyendo una cita diaria de la mensajera del Señor. En esta ocasión, la cita viene del capítulo número 29 del libro de la educación. Dice así: el sábado es una señal del poder creador y redentor. Señala a Dios como fuente de vida y conocimiento. Recuerda al hombre la gloria primitiva y así da testimonio del propósito de Dios y de volvernos a crear a su imagen. Con estas palabras, estamos preparados para recibir al pastor Jerry Campbell, que nos trae el tema de esta mañana. Pastor Jerry, qué gusto tenerlo con nosotros y esperamos que también pueda ser para ti una bendición este tema. Feliz sábado, hermanos. Para mí es un gozo estar con ustedes en esta mañana. Y durante toda esta semana en las noches hemos estado disfrutando de las predicaciones acerca de la palabra profética y la sierva del Señor, la persona que Dios ha elegido para presentar su palabra. Les invito a que podamos orar para comenzar el mensaje de esta mañana. Oremos. Amante y glorioso Padre que está en el cielo, te damos gracias, oh Dios, por este día santo, sábado, donde, oh Dios, podemos dejar nuestro trabajo, nuestros quehaceres y podemos adorarte. Pedimos, oh Dios, perdón por nuestros pecados y que puedes abrir nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu palabra. Oh Dios, yo pido que me uses como un instrumento para presentar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. A veces las circunstancias hacen necesaria que las familias se separan o estén separadas durante mucho tiempo. A menudo esta separación se produce porque el esposo y padre tiene que viajar por cuestiones de trabajo. Y a veces al viajar, esto puede ser por algunos meses. Si ese padre y esposo es una persona responsable, tomará todas las medidas para asegurarse que todo estará bien con su familia. Este padre y esposo, hasta en los últimos momentos, tratará de dar ese consejo. Tratará de dejar todo listo en orden para su familia. Y hasta cuando está ya de viaje, saliendo, sea en el bote, si es de las islas o en el avión, él va a decir: si ocupas más dinero, agarre de los ahorros. O tal vez va a decir, o ha hecho provisión y dejó pagado ya la hipoteca, 2 cuotas para que no tengan problema. Pero este padre va a hacer toda la provisión necesaria para que su familia esté
bien. Hace más de 20 siglos, después de establecer su iglesia en esta tierra, Jesús volvió al cielo. ¿Serían ellos, las personas que estaban con él, las personas futuras, serían ellos capaces de representarlo correctamente? ¿Será que podrían llevar adelante de una forma exitosa la obra que él les había asignado? ¿Tendrían los talentos necesarios para anunciar el evangelio a todo el mundo? Con la misma compasión y consideración que había caracterizado su vida entera, Cristo, por supuesto, se había anticipado a sus necesidades y había hecho total provisión para ellos y para nosotros. Precisamente antes de ascender al cielo, Jesús dijo, y ahí les invito para ir directamente a nuestras Biblias para ver qué es lo que Jesús dijo. Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49 dice, y estas son las palabras de Jesús: ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. Por medio del Espíritu Santo iba a proveer todos los dones y talentos necesarios para poder realizar su ministerio. Y se cumplió la promesa. Refiriéndose a esto, Pablo dijo, y ahí les invito a leer en Efesios capítulo 4, y vamos a leer del verso 8 al 12. Efesios 4, 8 al 12. Y dice la palabra: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que había subido por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, hermanos. Aquí vemos que Dios repartió los dones de acuerdo a como Él quería, pero algunos eran pastores, maestros, pero la parte interesante y en la cual queremos enfocarnos un poco es que también entregó dones
para ser profetas. Nuestros dones espirituales, aunque sean diferentes, los dones que Dios nos da es para complementar el cuerpo de Cristo, y todos son útiles para que podamos trabajar juntos al servicio de Dios y también para el ser humano. Y pues así nos dice la Biblia, porque un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y ese texto lo podemos encontrar en Romanos 12, 4 al 5. Pero todos estos cuerpos son útiles, todos estos miembros son útiles. Los dones espirituales vienen de Dios con un propósito especial. Y está en la Biblia. La Biblia nos lo aclara, nos dice. Y podemos buscar Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4 al 6. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hasta ahí vamos a quedar, al verso 6. Entonces, hermanos, ahí vemos que los dones espirituales vienen de Dios y es para un mismo propósito. ¿Cuánto tiempo permanecerán los dones con la iglesia? ¿Cuánto tiempo permanecerán los dones espirituales con nosotros? La Biblia enseña en el Nuevo Testamento que los dones espirituales existirán hasta que regrese Jesús. Al escribir a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo así lo dijo. Lee Efesios 4:12. Efesios capítulo 4 y el verso 12, vamos a leer 12 y 13, y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, el Nuevo Testamento, la Biblia, nos dice, nos hace entender que el don de profecía, el don de ser profeta, tiene un lugar muy especial entre los dones que Dios ha dado. Más bien, en varios textos que menciona los dones espirituales, podemos ver que el de profetizar o ser profeta está dentro de los primeros. En algunas de las listas es el número 1. Pero allí está dentro de los dones espirituales más relevantes el de ser profeta.
Y eso es interesante. Y más bien, en la Biblia, Pablo también escribiendo, nos dice que dentro de todos los dones que podemos tener, y Dios reparte dones a todos nosotros, es para que nosotros los desarrollemos, los usemos para su beneficio. Pero en 1 Corintios 14:1 y luego 39, 1 Corintios 14 nos hace entender que ese don que debemos desear todos es el de profetizar. Imagínense, casi nunca pensamos en esto. Y dice la Biblia, 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el verso 39 dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Procurad profetizar. Y ese hablar en lenguas, hermanos, no es hablar una jerigonza. No. Y ese no es el tema de hoy. Pero dentro de los dones que Dios da, usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, debemos de desear el de poder profetizar. Sigamos. En el Nuevo Testamento sugiere que los profetas desempeñan las siguientes funciones. Y eso es que presten asistencia en las funciones de la iglesia. Y son varias las cosas, solo estoy tratando de mencionar algunas de las cosas que el profeta hace. Ellos elevan la extensión misionera de la iglesia. O sea, animan a que seamos misioneros, hablando a otros, predicando la palabra. El trabajo de la profeta es también para edificar a la iglesia. También es de proteger a la iglesia de las falsas doctrinas. También el trabajo de un profeta es de advertir a los creyentes, a los hermanos, de los peligros y dificultades futuras. También es de ayudar a los hermanos a confirmarse en la fe, especialmente en tiempos difíciles. Al pensar en el don profético en los últimos tiempos, y de paso, hermanos, yo creo que vivimos en los últimos tiempos. Yo creo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Porque las señales que menciona la Biblia se están cumpliendo en nuestros tiempos. Cada día vemos señales que menciona la Biblia que tienen que suceder antes del regreso de Jesús. Están ocurriendo. Ellos están sucediendo. Muchos cristianos creen que el don profético cesó. O sea, terminó en el tiempo de los apóstoles. Pero la Biblia revela la necesidad especial de la orientación divina durante las crisis del tiempo del fin.
Entonces, hermanos, aún en el tiempo del fin, en los tiempos que vivimos, esa palabra profética es necesaria, es segura. No existe evidencia en la Biblia de que Dios va a retirar o quitar de su iglesia, de las personas, los dones espirituales que Él mismo nos dio, antes que se cumpliese su propósito. Él no los va a quitar. Y allí podemos afianzar eso en la palabra de Efesios, leyendo en Efesios 4:13. Efesios 4:13. Y dice la palabra una vez más: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, hasta que lleguemos a esa unidad en Cristo, allí estarán los dones espirituales, estará la profecía con nosotros. Hasta estos dones que incluye la profecía continuará a beneficio del hombre hasta el retorno de Cristo Jesús. Y Pablo advierte a los creyentes a no despreciar la palabra profética. Y podemos leer eso y entender eso en Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20 y Primera de Corintios 14, 1. Hermanos, no siempre esos dones se manifiestan de una forma abundante en la experiencia de la iglesia cristiana. Después de la muerte de los apóstoles, los profetas disfrutaron de un respeto en muchos círculos hasta como en los años 300 DC. Pero el declive de espiritualidad en la iglesia y también por la constante apostasía, la gente dejando la iglesia, no queriendo saber de Dios, llevó a una reducción tanto de la presencia del Espíritu cuanto refiere a sus dones. Al mismo tiempo, falsos profetas, en este mismo tiempo los falsos profetas ocasionaron una pérdida de confianza en el don profético. El declino del don profético durante ciertos periodos históricos no significa que Dios hubiera o había retirado su don permanente. La Biblia indica que al aproximarse el fin del tiempo, el don estaría presente en su iglesia, estaría presente en la iglesia durante los tiempos de dificultad. Más bien, la Biblia dice que habrá incremento en la actividad de ese don. El don profético, inmediatamente antes de la venida de Cristo Jesús,
allí va a estar, hermanos. Dios dio el don de profetizar a Juan el Bautista para poder hablar de su primera venida. Y de un modo muy similar, Él volverá a dar ese don de poder profetizar para preparar el camino para su segunda venida. De hecho, Cristo Jesús mencionó que el surgimiento de falsos profetas como una de las señales de la proximidad de la segunda venida. Y de ello podemos leer en Mateo 24, 11 y 24. Y ahí claramente Jesús dice que antes de su regreso habrán muchos falsos profetas. Hermanos, si Jesús nos está diciendo que va a haber falsos profetas, entonces podemos deducir y claramente entendemos que también habrán profetas verdaderas. Habrán hijos de Dios fieles a Él que estarán dando su palabra profética. El profeta Joel anunció acerca del derramamiento del Espíritu Santo y el don profético justamente antes del retorno de Cristo. Vamos a leer en el libro de Joel, capítulo 2, y vamos a leer verso 28 al 31. Joel 2, del verso 28 al 31. Y dice la palabra de Dios: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Y oiga bien esto. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Y el verso 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, de acuerdo a lo que nos está diciendo el profeta Joel, en los últimos días antes del regreso de Jesús, dice que nuestros hijos, nuestras hijas, los siervos, siervas, da a entender que puede ser en cualquier persona, puede tener, o al Dios, al derramar su espíritu, también va a derramar ese don, va a dar el don de la profecía. El primer Pentecostés da testimonio de la manifestación del Espíritu Santo. Y allí Pedro nos dice que Dios había cumplido su promesa. Entre tanto, debemos indagar y debemos de estudiar, y al pensar en ello, si la profecía de Joel
encontró su pleno y total cumplimiento en el día de Pentecostés. O si aún debemos de esperar otro cumplimiento más amplio y completo. Hermanos, amigos, quiero que entendamos que no hay evidencias, no poseemos evidencias bíblicas de que los fenómenos en el sol y la luna mencionadas en Joel ocurrieron antes del derramamiento del Espíritu Santo. O sea, no vemos en la historia ni en la Biblia, porque también habla Joel que va a haber fenómenos en la luna, en el sol. No tenemos registro de que estos fenómenos ocurrieron antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero sí, hermanos, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, sí hemos tenido fenómenos en la luna y en el sol. El Pentecostés representa un preludio de la plena manifestación del Espíritu Santo, y esto mismo debe ocurrir antes del advenimiento o la segunda venida de Jesús. Dios va a derramar su Espíritu nuevamente y habrán estos dones, tal como se ilustra en la Biblia, lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. La Biblia ilustra que así como el sembrador pone su semilla en la tierra y viene la lluvia temprana y hace que esa semilla germina, también viene la lluvia tardía o la segunda lluvia, y esa lluvia ya madura la fruta. La fruta a esta altura ya está en el árbol, ya está el grano al punto casi. Y con esa lluvia, hermanos, todo se pone maduro, a punto. Entonces, el cumplimiento pleno y final de la profecía de Joel corresponde a la lluvia tardía, la cual, cayendo en la primavera, madura el grano. Y podemos leerlo. Joel 2:23 dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia a tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Entonces Dios va a dar ese derramamiento del Espíritu Santo, tal como en el principio. Hermanos, esta lluvia tardía y ese derramamiento del Espíritu Santo justo antes de la venida de Jesús es para madurar la cosecha, es para prepararnos para el regreso de Jesús, porque ahí Jesús viene para la cosecha, y en esa cosecha Él llevará con Él los que están listos para ir con Él. Yo espero, hermanos, y es mi oración, que toda persona que escucha en esta mañana, o puede ser en otro tiempo que estás escuchando, que puedes preparar. Hermano, es mi oración y mi deseo que venga Jesús ya. Pero tenemos que estar listos. Él vendrá para esa cosecha, para nosotros que estamos listos para ir con Él al cielo.
que usted y yo podemos estar listos. Hagamos ese esfuerzo. El espíritu de profecía. La profecía ha estado en la iglesia adventista. Lo que llamamos también, y como lo describe la Biblia, el don de profecía, ha sido manifestada plenamente y activamente en el ministerio de Ellen G. White, tal como el nombre se dice en inglés, Ellen G. White, Elena G. de White, que es una de las fundadoras de la iglesia adventista. Y hermanos, ella ha ayudado sus escritos. Le animo a que puedes buscar sus escritos. Durante toda la semana se ha mencionado algo de los escritos de ella. Le animo a que podemos leer algo de lo que ella ha escrito para nuestros tiempos. La profecía a través de su ministerio, Ellen G. White, ha servido a la iglesia de mucho y duró por 70 años. Y esta profecía, esta palabra profética que ella ha dado, que ella escribió, hermanos, ha sido muy útil. Pero hay algunas cosas interesantes y creo que han aprendido durante la semana cómo identificar a la verdadera o al verdadero profeta. Y es tan importante para nosotros poder identificar al profeta verdadero. Ellen G. White, sí pasó por todas las pruebas bíblicas, el test bíblico de una profeta verdadera. Hermanos, para ir en conclusión, quiero decir y dar esta ilustración. Un hombre ciego estaba de pie en un cruce, o sea, quería cruzar la calle en Newport, New Jersey, esperando que alguien le ayudase a cruzar la calle. Este hombre sintió en su brazo una mano y la persona dijo, ¿va a cruzar? Sí, respondió el hombre. Mientras la otra persona le agarró su brazo, él en su mente pensó que pues una persona generosa me va a ayudar a cruzar la calle. Este hombre no podía ver. Entonces por eso es que él estaba esperando que alguien le ayudase a cruzar la calle. La persona lo agarró. Como ya dije, le preguntó, ¿va a cruzar? Él dijo sí, y los dos comenzaron a cruzar la calle. De repente sucedió una catástrofe. El otro hombre también era ciego. Hermanos, hace mucho el sabio dijo, donde no hay visión, mi pueblo peligra. Lo encontramos en Proverbios 29:18. Los consejos de Dios son claros. Tal como nos dice en Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, tenemos que creer en la palabra profética. Y para nuestros tiempos hay mucha palabra profética ya escrita.
búsquelo, pregunte acerca de ello. Pero también, hermanos, quiero recordarles que en los últimos tiempos antes del regreso de Jesús, también en el libro de Joel, nos dice que nuestros hijos van a profetizar. Como pueblo de Dios debemos de estar abiertos a escuchar más profecías. Y estas profecías serán para ayudar a la iglesia. Ayudar a la iglesia a estar lista para la venida de Jesús. No va a ir en contra de Jesús, más bien va a testificar que Jesús es Dios, como nos dice en el libro de Juan. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, profetiza que el testimonio de Jesús habría de manifestarse a través del espíritu de profecía en los últimos días de la historia terrestre. Esto representa un desafío para todos, en el sentido de no asumir una actitud de indiferencia o de no creer, sino, hermanos, que probad todas las cosas. Y eso es lo que les animamos, a probar las cosas. Aún en la Biblia tenemos una regla para probar si es un profeta verdadero de Dios. Ya lo has aprendido durante esta semana. Entonces, hermanos, queremos que usted crea en sus profetas, los profetas de Dios, para ser prosperados. Hermanos, que Dios le bendiga y que podemos estar listos para su pronta venida. Vamos a orar. Amante y glorioso Padre que está en el cielo, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Tu palabra nos dice, oh Dios, que tú vas a regresar. Y también tu palabra, oh Dios, dice que habrá muchas señales antes de tu regreso. Estas señales se están cumpliendo, oh Dios. Y por eso debemos de estar listos. Pero así como el Padre que interesa para nosotros, has dejado, oh Dios, toda provisión para guiarnos, para ayudarnos, para animarnos en tiempos difíciles. Ayúdenos a creer en esa palabra profética. Oh Dios, ayúdenos a leer las profecías que ya están, porque son para nuestro beneficio. Estas cosas, oh Dios, los pedimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Feliz sábado, hermanos. Que Dios te bendiga. Qué bendición poder aprender cada día más de los profetas. Te invitamos a que nos acompañes a cantar el himno número 321, Allá sobre montes. Cantemos todos con gozo. Montes, el feliz país, la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos al hogar, vamos al hogar.
antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspe sin igual. Vamos al hogar, vamos al hogar. De sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Hermano, hermana, estarás allá, en aquella tierra tropezar no habrá. El mensaje santo hoy acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. Vamos al hogar, vamos al hogar. De sus torres brillan con gran esplendor, ved la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Para la Asociación de Islas de la Bahía ha sido un placer tenerte con nosotros durante toda esta semana, La Mensajera del Señor. Te invitamos a que no te pierdas las programaciones de Nuevo Tiempo Honduras y esperamos que Dios pueda bendecirte grandemente. ¡Feliz sábado!